¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Asturias y Fútbol, como todos los jueves a las 10:30 de la noche, poniendo en pantalla todos los equipos del fútbol asturiano, de todas las categorías nacionales del fútbol asturiano aquí entre Asturias. Hoy comenzamos con una nota luctuosa y desde aquí queremos dar un pequeño homenaje a nuestro querido compañero el Gemelu por el fallecimiento de Celestino Barredo, más conocido como Tino el Gemelu, como digo, hermano de nuestro compañero que realizaba el programa de la grada y al que queremos, como digo, rendir un sentido homenaje a toda la familia que englobamos esta cadena, Teleasturias. Desde aquí, pues ahí va nuestro pequeño homenaje a Tino el Gemelu. Bueno, y después de este pequeño homenaje que desde esta casa rendimos a Tino el Gemelu, lo que queremos ahora es ponerles toda la información en orden de lo que va a ser esta tertulia, o todas las tertulias que engloban este programa de Asturias y Fútbol. Todo, como se suele decir, la sinopsis del programa. Vamos a empezar con la actualidad del Sporting, del conjunto rojiblanco. Para ello tendremos a Pelayo Alijostes. Luego volveremos con la segunda división B, donde nos acompañarán un representante del Real Avilés, de la prensa escrita avilesina,
Alsina como Santi Menor. También nos acompañará un representante de la actualidad del Real Oviedo como Pedro Luis González, es jugador azul, y también tendremos a Robert, jugador del Caudal Deportivo. En la tercera división, ya en la última tertulia que tenemos disponible, pues hablaremos con el entrenador del Candás, Prendes. También tendremos a Roberto, el guardameta del Gijón Industrial, el guardameta de momento en el dique seco por su lesión, y también tendremos a Pelayo Alijostes para que nos cuente cómo ve esta actualidad de la tercera división. Finalizaremos como siempre con el partido de la jornada, el que ustedes eligen, el que tenéis para votar en el grupo de Facebook de Asturias y Fútbol, donde podéis entrar y seguir votando hasta el viernes a las 3:30 de la tarde, cuando concluya la repetición de este programa, que es el suyo, el de todos los aficionados. Nada, volvemos ya con la actualidad del conjunto rojiblanco y con Pelayo Alijostes en un momento aquí en Teleasturias. Bueno, pues aquí estamos en la charla para tratar de ver un poquitín la actualidad del conjunto rojiblanco, del Real Sporting. Hoy no nos acompaña ningún exfutbolista y no nos acompaña ninguna figura mediática, pero sí que nos acompaña una persona que sabe muchísimo de fútbol y que sabe muchísimo también del Sporting, porque también te toca cubrir la información del Sporting, don Pelayo. Muy buenas noches. Buenas noches, Paco, ¿qué tal? Bueno, pues queríamos tratar contigo ese partido, esa especie de golpe o de puñetazo encima de la mesa del Sporting, un campo siempre difícil y complicado como es el campo del Iberostar Estadio, que uno pierde un poquitín ya la manera de llamar a los campos de fútbol del Mallorca, pero bueno, es un rival directo porque se presupone que el Mallorca tiene potencial para estar arriba, y el Sporting pues ganó bien. 1-3. Sí, totalmente. Yo creo que fue los partidos más completos del Sporting esta temporada. Yo creo que dio un auténtico baño al Mallorca. Es uno de los equipos, yo creo que al Sporting también, el equipo que le deja jugar, con el centro del campo que tiene ahora, yo creo que le viene bien. Y la verdad que Sandoval planteó una alineación pelín más equilibrada, un poco un 4-3-3 más claro. Al sentar a Dejan Lekic en el banquillo, jugó solo con un punta de ataque, con dos jugadores en banda que se metían bien por dentro, y eso facilitaba mucho que el Sporting pudiera salir tocando el balón. Y yo creo que hizo un partido completísimo ante un rival que para mí va a ser un candidato también al ascenso. Obviamente se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno, entre otros Irineja, Nerelo, que debutó y anotó el gol precisamente del Mallorca, pero la verdad que el Sporting dio un puñetazo, como bien dices, encima de la mesa. Son 6 puntos más el golaveraje, un rival directo como el Mallorca, y yo creo que es el partido, ese punto de inflexión para decir, vamos en serio y ahora a ver quién nos para. Sí, porque además de ganar a un rival directo, pues hubo otros resultados de la jornada que dejan al Sporting ya en segunda posición y tan solo a 2 puntos del Deportivo de La Coruña, que es el que marca de momento el compás en la competición, en la segunda división. Sí, la segunda división sigue pues totalmente igualada, y yo creo que sacar partidos con una diferencia de goles amplia pues es prácticamente una quimera. Destacaría también del Sporting que las últimas semanas parece que ha mejorado su rendimiento defensivo, que quizá era un poco pues lo que le estaba faltando al conjunto sportinguista. Yo creo que el otro día fue un partido defensivamente muy completo, salvando pues ese gol de Generelo, que también entra la fortuna con esa falta que nadie toca y se despista a Cuellar. Y yo creo que el Sporting está dando pasos de crecimiento cada jornada, y eso es muy importante. Como bien dices, la jornada pues posibilitó, por ejemplo, entre otras cosas, la derrota del Zaragoza en casa contra el Barça B, que es un resultado muy positivo para el Sporting. Pero bueno, la zona de arriba sigue igualada, 2 del Deportivo, que va a ser la próxima visita del Sporting, y 1 por encima del Eibar, que va a ser la siguiente visita que tenga que hacer el Sporting. Así que va a ser todavía un mes importante para el conjunto rojiblanco, con 2 partidos en el Molinón que tienen que ser victoria. Sí, porque ahora llega la Ponferradina a mitad de la tabla clasificatoria de la segunda división, en una segunda división que, como decimos, está tremendamente igualada, y que ya vemos que al Sporting precisamente quizás son los equipos o los típicos equipos que se le puedan atragantar, los que están en la zona media de la tabla clasificatoria, como cuando se puso el líder y luego llegó el Alcorcón, ¿no? El Alavés que ganó 3-0. El Alavés. Peor partido de Sporting sin duda esta temporada, pero como bien dices, Paco, pues son los partidos que realmente un candidato al ascenso debe de ganar. En el Molinón se espera un muy buen ambiente. Yo creo que la victoria del Mallorca ha servido para que los que más dudas tuvieran pues empezaran a creer realmente en que el Sporting va a estar ahí arriba, y es uno de los firmes candidatos
posiblemente el que más, visto por muchos entrenadores como favorito al ascenso, pero no hay que olvidar que la Ponferradina el año pasado al menos pues sí que nos dio dos disgustos buenos, primero en el Molinón y luego especialmente en el partido allí del Toralín. Los dos equipos llegaban pues intentando meterse en ese playoff de ascenso, una mareona espectacular allí en Ponferrada y se perdió 1-0. Bien es cierto que la Ponferradina de este año no es el del pasado y que afortunadamente el Sporting de esta temporada es bastante distinto al de la pasada. Sobre todo esa puntualización que acabas de hacer, que el Sporting no es el mismo. Hablábamos unas jornadas atrás de quizá las propias dudas que comentaste, dudas en todo caso defensivas o de la alineación del Sporting. No tiene muchos efectivos y quizás se le critica, lo único que se le critica a la hora de haber confeccionado la plantilla a José Ramón Sandoval es que no haya tenido en cuenta quizá esas deficiencias, porque la plantilla es una de las mejores de la segunda división, no te cabe ninguna duda al mirarla, pero quizás esté un pelín descompensada en ese aspecto, ¿no? Por número de efectivos al menos, ¿no? Luego podremos hablar de calidad individual de cada futbolista, pero si tú te paras a pensar fichas del primer equipo y centrales específicos tienes dos, como es Bernardo y Iván Hernández. Luego viene pues la adaptación o la recolocación de Mandi en esa posición de central, más Julio, que está con ficha del filial, así que por número sí que salta a la vista de que puede ser pues escaso en cuanto a efectivos, pero lo ha dicho Sandoval varias veces, él considera a determinados futbolistas que son capaces de actuar en diferentes puestos, tiene la opción de que Luis Hernández, que está creciendo muchísimo esta temporada, en momentos puntuales pueda jugar de central, y la verdad que de momento el conjunto sigue evolucionando, y yo la verdad destacaría en esa posición a Mandi, que yo creo que se está consolidando como un buen central, rápido al corte, y yo creo que ha sido uno de los descubrimientos de esta temporada del Sporting y más de José Ramón Sandoval, como puede ser también la inclusión de Sergio en el centro del campo, que cada partido está creciendo una barbaridad. Sí, está aportando seguridad sobre todo a esa pareja de centrales, porque Sergio está colocado justamente delante de la pareja de centrales y yo creo que da equilibrio también a la defensa, ¿no? Sí, da equilibrio. Yo creo que desde que empezó a jugar en Lugo hasta el partido de Mallorca, el crecimiento ha sido total del futbolista vilesino. Yo creo que está haciendo una muy buena temporada y no hay que olvidar que va a tener, entre comillas, otro fichaje de invierno, como es el caso de Cristian Bustos, que ya está prácticamente en sus últimas semanas de recuperación, y yo creo que es un futbolista que también va a dar muchísimo equilibrio, va a dar muchísimos minutos y va también a ayudar a esa zona, a ese entramado defensivo del Sporting. Yo creo que va a ser una buena incorporación para esta última fase de la temporada. Sí, porque ahora mismo el Sporting, el Sporting y todos los equipos de la segunda división, como nos decía, creo recordar que fue Arturo, el exjugador del Sporting, que va a haber un momento de la temporada donde quizás se marque la importancia del calendario, ¿no? La importancia que va a tener el calendario, porque va a haber ahí algunos equipos que ya no se estén jugando nada a última hora del campeonato, y quizá el equipo que tenga más equipos de esos que no se están jugando nada, que el último tramo de campeonato lo tenga un pelín, entre comillas, más fácil, ¿no? Bajo mi punto de vista, en ese aspecto yo creo que se ganó bastante respecto a hace 6-7 años, cuando sí que se solo subían 3 equipos. Ahora abrir la opción del playoff hasta la sexta plaza, eso hace que muchos equipos, aunque tengan ahí lejos la opción de la sexta plaza, todavía van a luchar, y yo creo que eso gana en muchísima competitividad a la categoría, y creo que es un acierto total por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Sí, sobre todo en una liga tan larga, ¿no? Y de tantos equipos. Claro, es que son muchos equipos, muchos meses, te vas hasta junio jugando, y yo creo que eso, que primar que la competición, pues al menos hasta esa sexta plaza sea disputada, yo creo que también ayuda pues a lo que tú dices, ¿no? Que otros años haya un equipo en 10ª posición que tenía la permanencia asegurada y que se dejaba llevar y, entre comillas, podía desvirtuar un pelín la competición. Pelayo, dos cuestiones ya para finalizar, que son las del próximo partido contra la Ponferradina en casa. Hablábamos antes de lo que se hizo en Mallorca, de lo que el Sporting hizo en Mallorca, y también está, quizá cambiando un poquitín la vuelta a la tortilla en todo el Sporting, en números, tanto de fuera de casa como de casa, local, visitante, esa dicotomía que tenía el Sporting, que quizá invirtió un poquitín la tendencia, y también el otro aspecto que apuntábamos, que era el de los goles a favor y los goles en contra, donde también quizá el Sporting en los últimos partidos está invirtiendo la tendencia. Visto desde ese punto de vista, desde esas dos variables que quizá ahora mismo estén cambiando de tendencia, ¿qué se espera para el partido contra la Ponferradina en el Molinón? ¿Se espera el latigazo del Sporting o quizá...?
Sí, hombre, yo creo que no tiene que ser victoria sí o sí del Sporting, más allá de que luego tienes otro partido complicado, yo creo que visitando al Depor, así que es un partido que debes de ganar sí o sí, si quieres aspirar ahí, sería conseguir la segunda victoria consecutiva, creo que solo lo has hecho en una ocasión durante toda temporada, eso habla de la igualdad de la categoría, pero evidentemente, como bien dices, ahora últimamente parece que está costando algo más ganar en el Molinón, yo creo que es el partido ideal como para dar de nuevo un puñetazo encima de la mesa, conseguir la segunda victoria consecutiva, anclarte en esas posiciones de ascenso directo e ir a pelear a Coruña, así que a un equipo aspirante como el Sporting tiene que ganar a la Ponferradina y estoy convencido de que lo va a hacer. Y en lo que hablas un poquito sobre también los goles a favor y en contra, la temporada, volvemos a incidir, es larguísima, es imposible que futbolistas como Stefan Šepović mantengan la efectividad que estaba mostrando, pero lo que es importante, que sin la participación de los dos serbios el otro día en cuanto a materia goleadora, el Sporting anotó 3 goles, eso habla muy bien del resto de la plantilla y yo creo que mejorando, como se está mejorando la parte de atrás, arriba vas a tener oportunidades para conseguir goles. Además, partidos que tengas trabados, las jugadas a balón parado te abren muchísimas puertas. Bien es cierto que contra el Recre no lo conseguiste batir al conjunto nubense, pero tuviste ocasiones más que de sobra para ganar, así que yo creo que tiene mimbres el conjunto rojiblanco para seguir esta marcha tan positiva que todos los sportinguistas queremos y que ojalá nos conduzca a Primera División. Bueno, pues estos son los números del Sporting, las sensaciones que transmite el Sporting a Pelayo Alijostes, que aquí lo tuvimos para hablarnos de la actualidad rojiblanca, esas sensaciones que está teniendo con el Sporting. Y en nada, volveremos con la tertulia de Segunda División B, pero antes agradecer y muchísimo a Pelayo el que haya pues dado un poquitín de luz a la actualidad del Sporting en este programa de Asturias de Fútbol. Muchísimas gracias, Pelayo. Gracias a ti, Paco, un placer, como siempre. Bueno, pues en nada, volvemos con la tertulia de Segunda División B, aquí en Asturias. Bueno, pues ya estamos aquí en la tertulia de la Segunda División B, del grupo primero, con representación de los asturianos, hoy no de todos ellos, hoy tenemos representación del Caudal de Mieres, porque tenemos que saludar a Robert, la nueva incorporación del Caudal. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? También saludamos a Santi Menor, el periodista de La Voz de Avilés, que sigue la actualidad del Real Avilés y que también nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Santi? Buenas. Muy bien, buenas noches. Y a Pedro Luis González es jugador azul y que conoce también muy bien la actualidad del Real Oviedo porque también te toca llevarla, bueno, pues a todos los oyentes de la cadena SER, ¿no, Pedro? Pues sí, muy buenas noches a todos y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues con ellos tres, con todos ellos vamos a ir hablando un poquitín de toda la Segunda División B. Primero, lógicamente, pues los que están aquí representados van a hacer su visión de cómo fue el partido de esta jornada y cómo ven pues la evolución del equipo, ¿no? en esta temporada, en lo que llevamos de esta temporada. Y luego hablaremos también de los otros dos que no tienen representación, como el Sporting B. La semana pasada nos acompañaba aquí el Pito Velardo y también hablaremos, como no, del Marino del Luanco, que bueno, pues esta semana tampoco pudimos conseguir representación, aunque no fue por falta de apoyos del club marinista, que como siempre hay que halagarles. Robert, muy buenas noches, bienvenido otra vez y preguntarte por el Caudal de Mieres, que yo creo que esta semana pasada disteis un golpe de efecto ahí contra tu ex equipo, contra el Noja, y esta semana que viene tenéis un partido muy complicado, pero quizás, bajo mi punto de vista, el mejor rival que os podía tocar a partir de ahora, ¿no? O sea, el Racing era el mejor rival para empezar a salir y empezar a creer en el Caudal, ¿no? Bueno, la verdad que sí, que el partido del pasado fin de semana pues se planteaba como una final, ¿no? Como el partido hasta ese momento de la temporada. Los 3 puntos eran vitales, yo creo, para la confianza en principio, en primer lugar, y luego pues la confianza de ir cogiendo puntos, de ir sumando, y pues pensando en el fin de semana siguiente, venir ya con esos 3 puntos, ¿no? Porque tú imagínate que no hubiésemos puntuado ahí en Noja, y viene el líder a Mieres, ¿no? Pues el partido que no lo damos por perdido, eso por supuesto, saldremos a jugarlo como uno más, pero sí que no es de nuestra liga, o la gente piensa que, o tiene asumido que no puntuar pues no estaría mal, pero bueno, los 3 puntos, como te dije, de Noja nos dan confianza y moral, y por qué no salir a por otros 3 más contra el Racing, ¿no?
sí que como tú dices, pues quizá podemos aprovechar un poco el tema extradeportivo que ellos están viviendo y la marcha de algún jugador, pero bueno, que eso no tiene que afectarnos ni mucho menos, ni en confianza, ni en ningún otro tipo de pensamiento para no disputar el partido como uno más, ¿no? Y yo supongo que un partido de los que presta jugar a los jugadores, ¿no? Porque bueno, te viene un Racing de Santander que va a estar acompañado, pues dicen que por muchísima gente también, que van a venir de tierras cántabras y que bueno, pues eso motiva, aparte de la motivación extra que puede tener el caudal de Mieres, pues eso motiva quizá un poco más ver el campo así, ¿no? También. La verdad que en este caso, pues igual el factor campo, como se dice, ¿no? No va a estar del todo a nuestro favor. Sí el césped, eso sí que igual tenemos ahí un punto a nuestro favor, pero no el tema de la grada y la gente que irá a ver el partido. Pero bueno, eso tiene que estar también, pues como el tema extradeportivo, un poco al margen. Donde está el balón es en el terreno de juego, y yo creo que es ahí donde si sacamos nuestras armas, pues porque podemos darle un susto al Racing. Además, tampoco se sabe exactamente la medida que podéis dar de todos, porque ahora con el mercado invernal, con todos los refuerzos que tuvo el caudal de Mieres en el mercado invernal, pues quizá no se sepa tampoco dónde está el límite de este caudal, y esperemos que a partir de ahora y con la compenetración que podéis tener entre vosotros o que os pueda inculcar Tomé, vayáis poco a poco ascendiendo posiciones. Sí, pues el míster, yo creo que siempre un entrenador nuevo pues intenta transmitir ese punto que hasta ahora igual no se tenía. Y hablando de las incorporaciones, pues bueno, son gente que todos conocemos, son gente que llegan para ayudar, eso está claro, y que sí que nos puede dar, pues junto con la chispa que el míster nos intenta transmitir ahora los primeros días, pues ese toque para que el equipo salga hacia arriba. Bueno, volviendo aquí a mi derecha, a Santi Menor, no sé si te tocó ver el partido de Vigo. No me tocó viajar. Bueno, pues una victoria muy importante del Real Avilés, yo creo que muy buen partido del equipo real avilesino, y a nada del Real Oviedo, que ahora mismo marca la situación o el corte de fase de ascenso. Sí, la verdad es que por lo que estuvimos viendo fue un partido muy igualado, que el Avilés se llevó porque hizo bien lo que suele hacer bien cada semana, ¿no? Defender muy bien, estar el equipo muy junto, presionar al rival y aprovechar los contraataques. Los equipos que le gusta tener la pelota, al Avilés le vienen bien. El Celta le gusta tener la pelota, le gusta jugar abierto, el Avilés se perpetra en su campo, presiona muy bien, no deja espacios por dentro y sale a la contra. Entonces, le sale bien la jugada a Josu Uribe, 2 goles bastante bonitos. Uno de falta de Pascual, no sé si lo visteis por la tele, por la escuadra, y después uno de Hito también muy bueno. El de Alex fue un poco más con fortuna. Y la victoria estuvo un poco acompañada por el tema arbitral, ¿no? Porque hubo 2 penaltis señalados en contra del Avilés que no fue ninguno. Doble amarilla a Mikel Méndez, que ha sido sancionado. El club recurrió aportando el vídeo. El comité de competición volvió a no hacer caso al equipo avilesino. Y Mikel, que no podrá jugar contra el Racing de Ferrol, ¿no? Esa fue la nota negativa. La positiva, tercera victoria seguida. El Avilés en la mejor forma de la temporada y a un punto del playoff. Que no quieren ni oír hablar de él, ¿no? Bueno, es normal, ¿no? Yo creo que la temporada pasada también estuvieron muy arriba, al final el equipo se desinfló, bien es cierto que era otra plantilla, era otro entrenador, otras circunstancias, entonces tienen un poco miedo a eso, ¿no? A volver a creer que sí es posible y de repente encontrarse con que acaban luchando por el descenso. Quieren ir paso a paso, tienen ya 37 puntos creo que son, la permanencia más o menos está muy encaminada, y cuando consigan esos 42, pues ya yo pienso que sí que reconocerán abiertamente que, oye, que aunque no es una obligación, es un sueño y que lucharán por él hasta donde lleguen. Y la semana que viene llega el Racing de Ferrol, como bien dijiste, que está ahí también mangado en esos puestos que dan derecho a jugar la promoción de ascenso con 41 puntos. Es prácticamente, podríamos decir, que un rival directo, aunque no queramos hablar abiertamente del playoff, sí que es un rival directo por ello, ¿no? Sí, a ver, el Racing de Ferrol, yo pienso que hay 2 temas con respecto a los ferrolanos. El primero es que recuperan a gente importante, recuperan a Manu Barreiro, que es posiblemente su mejor jugador, recuperan también a Daniel Rodríguez, pero vuelvo a decirlo, el Racing de Ferrol es un equipo que le gusta tener el balón y a Uribe eso le encanta, que el equipo rival tenga el balón y que él tenga más espacios a la contra. Entonces, bueno, el Avilés juega en casa, que nada más ha perdido un partido hasta el momento, y pienso que puede ser ligeramente favorito, no por plantilla, ni por juego, ni por nada de esto, sino por el momento que vive, por jugar en casa y porque el Racing de Ferrol es un equipo al que le puede venir bien.
Bueno, pues volvemos otra vez a mi izquierda, donde tengo a Pedro Luis González para preguntarle sobre la situación del Real Oviedo. Primero se habló y bastante acerca de la posición de Granero, de José Carlos Granero, al frente del banquillo azul. Luego, después de perder sobre todo esos partidos, pero luego, bueno, con ese golpe encima de la mesa en Logroño, en las Gaunas, yo creo que se tranquilizaron bastante las aguas, también con la llegada de Joaquín del Olmo. Y ahora nuevamente, pues alguien pensó que se pudo volver atrás o que se dio un paso atrás con el partido que se perdió el fin de semana pasado contra el Orense, Pedro. Bueno, es una reflexión que engloba demasiados factores, ¿no? Creo que son circunstancias totalmente distintas. El Real Oviedo es un equipo que está obligado a cumplir un objetivo máximo, una categoría muy complicada, de máxima igualdad, en la que cualquier rival, independientemente del puesto que ocupe en la clasificación, es capaz de ganar a cualquier otro, y se genera una expectativa, una espiral en torno al equipo, en el que todo lo que haga que no sea ganar y estar el primero, pues es un hándicap, ¿no? Es un debe que va acumulando y que va generando situaciones de ansiedad, de tensión, y esto le hace restar efectivos para competir, ¿no? Y de ahí que se produzcan esos resultados, y como bien dices, los entrenadores vivimos pendientes de ellos, de los resultados, ¿no? Y entonces en ese sentido la afición focaliza ese descontento que provocan los resultados adversos en la figura del entrenador, ¿no? Pero yo creo sinceramente que el equipo posiblemente no haga un juego que enamore, que seduzca al aficionado, tan de moda como pueden estar el estilo de fútbol que estamos viendo en varios equipos, pero sí que está compitiendo, está sumando puntos. Lo que necesitan, al igual que el resto de los equipos, es intentar sumar cuanto antes esos 65 puntos que le permitan disputar la Liga de Ascenso, y a partir de ahí ver hasta dónde es capaz de llegar el equipo, ¿no? Tiene un hándicap importante el haber fichado tantos jugadores. Los que saben de esto entienden que una cosa es fichar jugadores y tener una plantilla amplia en calidad y condiciones, y otra formar un equipo con tantas incorporaciones, que no es fácil, ¿no? Sí, una cosa es una plantilla, otra cosa es un equipo. Son dos conceptos totalmente distintos. El Real Oviedo ahora mismo acumula 7 derrotas. Se antoja un número de derrotas bastante elevado. No obstante, sigue estando a 6 puntos tan solo del líder, del Racing de Santander. Eso quiere decir, o da un poquitín a la idea de lo igualada que está la categoría también, ¿no? Sí, está igualada, y sobre todo esos números demuestran que el Real Oviedo es capaz, independientemente de todas las derrotas, de ser posible ganar como ningún otro equipo lo ha hecho. Generalmente los equipos que luchan por objetivos tan importantes como estar entre los 4 primeros basan su fortaleza, su potencial en los partidos de casa, y ahí el Real Oviedo está teniendo problemas. Y sin embargo es el equipo de segunda B que más puntos es capaz de sacar fuera de casa. O sea, tiene condiciones, tiene posibilidades, está en condiciones de cumplir ese objetivo, pero no va a estar con un camino llano y libre, ¿no? Va a tener muchos problemas, y su capacidad para ir superándolos, pues remando de alguna manera todos juntos esa afición que nunca va a abandonar el equipo, creo que al final van a conseguir el objetivo. Hablábamos antes a micrófono cerrado sobre cuál era un poquitín la visión de Pedro Luis de esa dicotomía que parece tener el Real Oviedo entre los partidos de casa y los de fuera. Me gustaría que nos lo comentaras. ¿Qué impresión te da desde la grada? Bueno, sobre todo yo creo que el equipo fuera de casa, como refrendan los resultados,
es capaz de superar a los adversarios, no con un juego excesivamente vistoso, pero sí muy competitivo. Y si sumamos que la estrategia, un valor fundamental en la segunda B, la dominan, les permite pues de alguna manera llevar los partidos casi siempre a favor. Ha habido alguna excepción en las que el equipo ha estado un poco por debajo del nivel que está ofreciendo, pero en líneas generales fuera de casa el equipo compite, presiona al rival, lo obliga a jugar en su campo y se encuentra cómodo. En el Tartiere yo creo que los equipos vienen con una mentalidad de intentar hacer algo grande en un buen campo, ante un buen rival, y eso tiene mucho mérito, ¿no? Te da un plus de motivación. Los equipos se cierran, intentan hacer los partidos que se vayan extendiendo en el tiempo en el que el Oviedo no sea capaz de marcar, que vaya aflorando un poco el nerviosismo, que se vaya cargando de tensión el jugador azul y que no esté muy afortunado en las acciones, ¿no? Y ahí, en ese sentido, pues está ocurriendo, por desgracia para el Oviedo, bastantes veces en los que pasan los minutos, te empiezas a precipitar y después no estás en las acciones técnicas todo lo bien que deberías estar y se cometen algunos errores que te cuestan puntos, y no necesariamente los equipos contrarios le generan 8 o 10 ocasiones como genera el Real Oviedo, pero sí que con 1 o 2 o 3 es suficiente, consiguen marcar y luego les cuesta al Real Oviedo remontar en el Tartiere. Bueno, pues esa es un poquitín la explicación, o cómo se ve desde fuera, pues esa dicotomía, como decíamos, del Real Oviedo en casa y el Real Oviedo fuera. Volviendo otra vez con Robert, ya sé que estamos aquí para hablar de los equipos asturianos sobre todo, pero nos gustaría que nos comentaras un poquitín la experiencia que viviste en el Noja, porque supongo que fue un poquitín rocambolesca lo que algunos dan en bautizar como la mentira del Noja, o que adultereó la competición, o no sé, miles de historias que se contaron. Robert, ¿cómo lo viviste? Ya sabía yo que iba a salir algo de algo saldría. Pero bueno, a ver, yo no tengo nada que esconder, la verdad, y bueno, yo creo que todo el mundo está al tanto de lo que allí pasó, ¿no? Pues todo empezó con un proyecto deportivo bastante ilusionante lo primero para los jugadores. La gente que firmó allí, pues bueno, era gente con nombre, contrastada ya en la categoría, ¿no? Y con ganas de eso, de meterse en un buen proyecto deportivo, pero bueno, ya como lo comentamos antes también fuera de micrófonos, pues ya pronto la cosa se empezó a torcer, empezaron a llegar las mentiras, el dinero no aparecía y allí pues nadie se quería hacer cargo de nada, ¿no? Nadie quería llevar la responsabilidad y bueno, pues el tema acabó en lo que acabó. La gente se fue, yo me fui, como deberían haber hecho todos. Se quedaron allí, pues bueno, la gente que está cerca o que es de allí, de casa, de Cantabria, que también lo puedo entender, y los demás pues se fueron porque es que no había nada, en realidad no había nada. No había dinero, no había medios, no había ni entrenador, porque no se podía sentar desde la destitución de Claudio, no había fisio, que también se fue, no había médico, la verdad es que no había nada. Una pena, una lástima por cómo había empezado o cómo se planteaba de cara a un futuro no muy lejano, pero bueno, son cosas que también pueden pasar, como se está viendo en otros equipos, y ahora pues nada, experiencias pues te sirve para aprender de cara a un futuro, y ahora pues nada, centrarse en el caudal, que es lo que toca. ¿Cómo te recibieron esta semana pasada cuando fuiste a Noja con otra camiseta? Bueno, allí tampoco es que haya mucha gente, ¿no? Noja es un pueblo que quitando los 2, 3, 4 meses de verano, pues no hay nadie, habrá 2.000, 3.000 habitantes, y tampoco es que la gente vaya mucho al campo, ¿no? Pero bueno, sí que dejé buenos amigos ahí de la gente que quedó, e incluso de
del cuerpo técnico y demás, y bueno, bien, lo que te digo, son amigos que vas haciendo en el fútbol, y mirando para mí, pues, por la victoria del Caudal yo me alegré, lo siento por ellos, de hecho hablé con alguno de allí, en este caso Rafa, que estuvo en el Caudal el año pasado, que sí que tenía una buena relación con él, y bueno, están más animados porque parece que se aclaró, por decirlo de alguna manera, el tema, pero no del todo. Y entonces, bueno, pues toda la suerte del mundo por ellos, porque, a ver, tú estás allí 4 o 5 meses y haces amigos. Entonces, pues, no por el club, porque yo por el club no voy a mirar por nadie, porque allí nadie miró por nosotros, o yo lo sentí así, pero sí por los compañeros que dejas allí, ¿no? Volviendo otra vez un poquitín a la actualidad del Caudal Deportivo, que es lo que nos ocupa realmente, pues ahora mismo a tan solo 5 puntos de la zona de salvación, teóricamente de la que marca ahora mismo la Sociedad Deportiva Compostela, algo que se tiene al alcance de la mano. Parece que va a haber 2 descensos menos, porque hay casi 2 plazas ya adjudicadas, una la que tiene el famoso equipo 20 y la otra la que puede corresponderle a la Sociedad Deportiva Noja. Y las otras 2 y el puesto de promoción de descenso, pues a intentar evitarlo contra equipos que lo decía antes, pero Luis, lo hablábamos en partidos pasados, están ofreciendo también un buen fútbol, sobre todo la Sociedad Deportiva Compostela, que marcha ahí con 25 puntos y que parece que juega bien al fútbol. Sí, pero bueno, como hablasteis antes de la igualdad en la zona alta de la tabla, pues por abajo también hay una tremenda igualdad. De hecho, ganando un par de partidos, pues ya te metes, no en la zona tranquila, pero bueno, sí te puedes poner en la zona media de la tabla y dejar a varios equipos por debajo, ¿no? Pero bueno, los 3 puntos del Noja fueron muy importantes, en este caso para el Caudal, y ahora pues mira, viene el Racing, si consigue sacar algo bien, y después ya viene Tropezón, Logroñés, que ahí es donde yo creo que va a estar la liga para nosotros y para ellos, ¿no? Porque los equipos que ya te digo que están por arriba, que nos sacan 5, luego están 6, 7, pues hay mucha igualdad, ¿no? Entonces, pues la gente no se querrá meter ahí abajo, pero bueno, nosotros tenemos que mirar por nosotros, sacar algo en el partido del Racing y luego sí que empezar a competir bien y a ir a por los puntos a los equipos que podemos denominarlos de nuestra liga. Pues sí, efectivamente, ahí desde el puesto número 17, que está en descenso directo, que es el Tropezón, que tiene 24, hasta el puesto número 11, que ocupa la Sociedad Deportiva Logroñés, y que tiene 27, pues ya veis qué cantidad de equipos hay en 3 puntos. Excesiva igualdad en esta segunda división B, también por la parte de arriba, la que toca al Real Avilés B, o sea, perdón, al Real Avilés, no al Real Avilés B, sino al Real Avilés, y bueno, pues supongo que tampoco va a dejarse ir, a pesar de tener prácticamente el primer objetivo ya conseguido, ¿no? El tema de la igualdad lo empezamos a ver el año pasado, creo que es consecuencia de la crisis económica de los clubes, ¿no? No se pueden permitir pagar a jugadores una barbaridad, entonces los jugadores van a ir a equipos que están cerca de su casa, porque así se ahorran pues tener que pagar un piso fuera y todo este tema, ¿no? Antes pues igual el Racing de Ferrol o el Burgos hacían equipazos y otros equipos tenían menos opciones. Ahora más o menos todos se manejan, quitando Racing y Oviedo, los mismos números, y de ahí la igualdad que hay, que para mí es positiva, porque ves el grupo 1 de segunda B cada jornada y siempre hay sorpresas, siempre hay equipos que, por ejemplo, el Tropezón ganó Burgos el otro día, que era impensable eso, ¿no? Pues, o el Ourense al Oviedo, que bueno, aunque el Ourense también está arriba, creo que también es un poquitín sorpresa. Me encanta este grupo, la verdad, hay muchos equipos capital de provincia, mucha igualdad, y yo creo que está bien. Y el Avilés pues sí, tiene muy cerca el objetivo, pero siempre lo han dicho, ¿no? Que el objetivo no solo es la permanencia, que también, sino dar un paso al frente. El año pasado se salvaron en la penúltima jornada, este año el objetivo es estar en mitad de tabla alta. Ese es el objetivo. El sueño está entre los 4 primeros, que a ver si les da tiempo a llegar. Hablando un poquitín también de los otros equipos asturianos, que aquí no tienen representación y que curiosamente se enfrentan el domingo a las 12 de la mañana en un partido interesantísimo, yo creo, en Miramar, entre el Marino Blanco y el Sporting B. 2 equipos que vienen teniendo, bueno, pues buenas actuaciones en esta segunda división B, en el grupo primero. Sí, yo creo que es favorito el Marino porque juega en casa, y el Marino en casa este año se está saliendo, casi siempre, todas las temporadas, pero este año creo que un poquitín más incluso, y creo que es un partido muy igualado. Son 2 equipos que saben muy bien a lo que juegan, que están muy bien trabajados por Alardo y por Quirós, que el Marino tiene la baja de Espolita, pero el resto pueden jugar todos.
El Sporting B no estoy muy al tanto de las bajas, pero creo que también pueden sacar un equipo competitivo y por tanto creo que va a ser un partido muy igualado, que quizá me pase a verlo, estoy meditándolo, porque también me gustaría ver el caudal Racing, estoy ahí un poco en duda, no sé cuál iré a ver todavía. Pues la televisión al lado, vas a Mario y tienes la televisión al lado. Así que nada, pinta muy bien y que gane el mejor, ¿no? La verdad que separados por tan solo un punto entre los dos equipos, ¿no? Los dos por encima de su objetivo. El objetivo es la permanencia y los dos están en la parte alta de la tabla, ¿no? Ambos tienen la ilusión de quedar más arriba. El Sporting es un filial, por lo tanto es un caso un poco más especial, ¿no? Se fija más en la evolución de los futbolistas más que en los propios resultados. Y el Marino, que Quirós siempre nos cuenta que quiere dar un paso al frente, que ya no quiere solo salvarse con el agua al cuello, que él quiere que los jugadores den un paso más y lo están haciendo, a ver si pueden seguir en esta línea. Sobre todo que quizás se lo crean un poco, ¿no? Que lo tengan en mente, no solamente aspirar a la salvación, sino, ¿por qué no tener ahí esa sexta plaza que da derecho a jugar la edición próxima de la Copa del Rey en la mente, sobre todo, ¿no? Y Roberto sabe que estuvo allí, el Marino, aunque pueda parecer un equipo pues de un pueblo de Gozón, tal, tiene muy buenos jugadores, sabe firmar muy bien a gente de tercera que está despuntando, gente que viene ya con más años en segunda B. Luis Gallego es un maestro y Quirós también a la hora de hacer ese tipo de equipos con perfiles de jugadores muy concretos y siempre les suele salir bien. Entonces es un equipo que ya ganó al Ferrol el otro día y que es para tener muy en cuenta. Cuando llega abril o mayo sueles ver a Luis Gallego en casi cualquier campo de tercera. Sí. Eso da un poquitín de idea de lo que es capaz de hacer, ¿no, Pedro? Sí, sobre todo la coherencia que es capaz de transmitir. Sí, porque ni un solo problema nunca. Cuando tiene que confeccionar una plantilla en las condiciones que lo hace, los objetivos, creo que tienen las cosas muy claras. Y si a eso unes que tienes una autoridad en el banquillo como es José Luis Quirós, evidentemente lo único que puedes tener es éxito, ¿no? He estado allí 2 años y he podido comprobar de cerca cómo trabajan y ahí sí que a nadie le podría, en ese sentido, encontrarse la sorpresa de por qué ese equipo con tan pocos recursos está donde está, ¿no? En estos momentos el estado del terreno de juego no es el mejor, el Marino y los equipos de Quirós son equipos que necesitan tener un estado del césped en condiciones óptimas para desarrollar toda su capacidad, todo su potencial, y en ese sentido pues es un poco incógnita el partido del domingo contra el Sporting B, ¿no? Pero en condiciones normales yo creo que sí que es un poco, como bien dice él, un poco más favorito el Marino. Volviendo otra vez a la actualidad del Oviedo, te toca viaje a Pontevedra y parece ser que tampoco está en las mejores condiciones el campo de Coruso, castigado, porque está creo que al lado de la playa, ¿no? Sí, está al lado de la playa, nosotros hicimos ahí una promoción. Y bueno, es un campo que no es un gran estadio, no tiene las mejores condiciones, es un buen campo, pero no va a tener un césped en las mejores condiciones. Pero bueno, el Real Oviedo ha ido fuera a campos en los que no estaban excesivamente bien, ha sabido competir, ha conseguido buenos resultados y yo creo que la motivación que tienen para darle la vuelta a este resultado adverso del domingo después de estas victorias consecutivas, pues les va a permitir traerse un buen resultado. Porque el Coruso está, bueno, pues ahora mismo ocupando la zona de promoción de descenso, la plaza de promoción de descenso, incluso sería un favor personal al caudal, ¿no? El poder vencer allí. Ojalá que los equipos asturianos con sus resultados se vieran favorecidos unos a otros, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, es un claro exponente que si el Real Oviedo es capaz de ganar allí, pues va a beneficiar al caudal, ¿no? Creo que está en condiciones de hacerlo. El Coruso es un equipo muy competitivo, donde hace valer su condición de local generalmente para poder mirar en la tabla los puntos que tiene. La mayoría han sido en su terreno de juego y en ese sentido pues no va a poner fácil, no está en su mejor momento, no, pero bueno, fue capaz de puntuar en el Tartiere también, ¿no?
Pues sí, la verdad que, bueno, capaz de puntuar en el Taltiere tampoco nos dice demasiado, ¿no, Pedro, en esta temporada? Sí, porque hay muchos equipos que han conseguido puntuar, pero bueno, quiero decir que es un equipo que tiene capacidad, que tiene jugadores, sí, que en un momento determinado pues pueden ganar a cualquiera también. Bueno, pues en esta jornada ahí prácticamente todos los equipos asturianos se pueden echar una mano entre ellos. Hablábamos antes con Santi del enfrentamiento entre el Avilés y el Racing de Ferrol. Ahí el Avilés podría echarse una mano, aparte de sí mismo, lógicamente, al ganar pues a los otros dos rivales, a ellos mismos al ganar y ponerse ahí a nada, un punto del Racing de Ferrol y también al Real Oviedo. El Caudal de Mieres se puede echar una mano también a sí mismo y al Real Oviedo a intentar ayudar al Racing, y el Real Oviedo puede echar una mano a sí mismo también y al Caudal a intentar llegar un poquitín al Corusio. Bueno, pues todas estas cosas se las iremos contando la semana que viene, el jueves, en la tertulia de la Segunda División B. Agradecer a Robert el haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Robert, por venir. Muy buenas noches y sobre todo muchísima suerte para el Caudal. Muchas gracias y gracias por el trato recibido. A Santi también, un placer desde aquí que hables con nosotros de lo que entiendes de esta Segunda División B y que sigas viendo partidos, y bueno, pues contaremos contigo. Un placer, muchas gracias. Y a Pedro también, muchísimas gracias por acompañarnos, por hablar un poquitín del Real Oviedo, de la actualidad, y también de, bueno, pues aportar tu visión. Muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad y desearle suerte a todos y que los aficionados puedan disfrutar de sus respectivos equipos. Pues a ver si para este fin de semana tenemos un poquitín de suerte, la suerte acompaña a todos, y en el Marino Sporting B pues que gane el mejor, como decía el otro. Volvemos en nada con la tertulia de la Tercera División, aquí en Teleasturias. Bueno, pues ya estamos en la tertulia de la Tercera División, aquí con los invitados, con los protagonistas, algunos de ellos parte interesante dentro de esta Tercera División, y otros, pues como puede ser el propio Pelayo Alijostes, que ya lo tengo aquí, aburrido de tenerlo aquí a mi lado. Aburrido él, no yo. Bueno, empezamos por Roberto, el portero del Gijón Industrial, de momento en el dique seco, ¿no, Roberto? Buenas noches, lo primero. Buenas noches. Bueno, de momento jugando nuestro papel, sabemos el papel que vamos a desempeñar la gran parte de la temporada, y bueno, con el objetivo de hacer los puntos lo antes posible y bueno, y poder respirar, ya te digo, si puede ser en marzo, mejor que en abril. De Roberto pasamos a mi derecha, donde tengo el propio Pelayo Alijostes. Dale la enhorabuena una y otra vez acerca de, bueno, pues de ese programa de fútbol femenino que a todos nos interesa verlo en pantalla. Pues muchas gracias, Paco, por tus felicitaciones, y la verdad que contento cómo está yendo el programa, y hoy aquí hablando de Tercera División. Y también saludamos al entrenador del Candás, aunque el propio Pelayo nos habla muchas veces del Candás, el equipo al que ve todas las jornadas, pero tenemos hoy aquí también al propio Prendes, a José Antonio, al que saludamos, damos la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con todos ellos vamos a hablar un poquitín de esta Tercera División. Lo primero, empezando por el propio Roberto, pues hablar de la situación del Gijón Industrial, que está con esos 23 puntos ahí en esa decimosexta plaza, que puede resultar de momento algo incómoda, porque tampoco se sabe a dónde va a ir a parar la 17, ¿no? La 17ª plaza. Problema serio es ese, que bueno, aparte de los 3 de descenso directo, pues ahora tenemos un inconveniente más, que es pues mirar a la segunda B y mirar esa plaza, esa 4ª plaza de descenso, ¿entiendes? Que todos, pues lógicamente nos preocupa. Las cosas son claras, hay que intentar, pues lo que te comentaba antes, sacar los puntos lo antes posible y bueno, sabemos que es complicado y veremos lo que da de sí lo que resta de temporada. Esta semana pasada recibéis al Entrego en casa, un partido que finalizó con empate a 0 y bueno, pues el estado del césped de Santa Cruz ya empieza a no ser el más idóneo para jugar al fútbol, casi como estamos acostumbrados en estas últimas temporadas y también a estas alturas de campeonato. Sí, evidentemente, pues los campos y más, pues pasando por estos meses de invierno, ya pasan factura, ya se nota y bueno, pues no siempre te dejan desarrollar, digamos, el juego, el trabajo que realizas durante la semana, ¿no?
es un hándicap más que bueno, hay que saber llevar y que bueno, el campo está así para los dos equipos. Poco más puedes hacer, ¿no? Empezasteis la temporada con una muy buena marcha, parecía que el Gijón Industrial esta temporada podría estar incluso ser uno de los equipos revelaciones, o llamados a ser uno de los equipos revelaciones, pero fuisteis cayendo en una dinámica completamente distinta a esas primeras jornadas y una dinámica sobre todo negativa que os llevó a estar en esa plaza. Sí, la verdad que, bueno, como tú bien dices, tuvimos un muy buen comienzo de liga, dimos que hablar, ¿no?, sobre todo. Pero bueno, teníamos por parte del club e incluso en el vestuario sabemos, ya te digo, el papel que íbamos a desempeñar y lo que teníamos claro en mente, que era tener los puntos, ya te digo, lo antes posible. Entonces, pues tampoco fue que nos lleváramos ningún palo, ¿entiendes? Las cosas y la mentalidad están puestas en la salvación y no hay mucho más. Y por ello lucharéis. Exactamente. Bueno, pues pasamos aquí a mi derecha a hablar con don Pelayo Alijostes, el que nos va a contar un poquitín pues cómo vio esta jornada en la tercera división, partido que te tocó ver, esa victoria del Candás contra el Lenense, pero también hubo otros partidos, muchos de ellos interesantes y algunos de ellos con resultados pues quizá inesperados, otros con resultados que se dieron en el último minuto, pasando ya el tiempo reglamentado. Bueno, pues ¿cómo viste esta jornada? Yo la semana pasada destacaba dos partidos, uno por arriba y otro por abajo. Por arriba, pues me sorprende, entre comillas, la victoria del Cova ante el Langreo. El Cova es espectacular, 16 partidos sin perder. Pero lo que me sorprende más es que el Langreo haya acumulado 13 derrotas consecutivas. Vamos a ver cómo se recompone esa situación, porque seguro que en el mes de agosto nadie pensaba que el Langreo, con la plantilla que tiene, más lo que ha fichado ahora en este mercado de invierno, pues pudiera cosechar 3 derrotas de forma consecutiva. El Praviano, por ejemplo, que siga ahí. Y ahí quería hacer también un matiz con el Avilés B. Yo creo que se va a hacer la temporada muy larga, ha quedado muy cortos de efectivos, futbolistas que eran determinantes como Cristian o Ito, que están con el primer equipo, Piquero y demás, que se han ido con el Noja, se le puede hacer la temporada larga. También destacar por la zona baja la victoria muy justa y merecida del Candás. Yo creo que hizo un muy buen partido, los más completos esta temporada, y eso que el césped era complicado como estaba, pero la verdad que fueron muy superior al Lenense y es una victoria muy importante para el Candás, igualan el golaveraje incluso. Y por la parte baja, pues los equipos siguen sin funcionar. Hay que destacar que el Andés ha destituido al entrenador, vamos a ver quién llega, si eso pues sirve pues para insuflar un poquito de ánimo al conjunto del Occidente, que lleva una racha terrible, y el Luarca, que ha sacado un punto muy importante en Noreña y que van a tener una reválida pues prácticamente la última y la vital este fin de semana contra el Candás, en un partido que para ellos es ganar o ganar si quieren aspirar a salvación. Pero bueno, los equipos que están ahí, con la salvedad de lo que pueda pasar con el caudal, yo creo que tienen el trabajo muy bien encarrilado. Te iba a preguntar no te voy a meter ningún compromiso con el Luarca Candás, pero simple y llanamente pues comentar la situación de los campos ahora mismo en tercera. Empieza a pasar un poquitín factura todo este temporal esta serie de temporales que estamos sufriendo, e incluso hay campos que ya no van a poder albergar partidos de fútbol, como puede ser el estado lamentable en el que quedó Xungueira en Tapia, o el campo, incluso el propio campo de la Beigona, que también sufrió desperfectos por el vendaval estos días. Y hoy por la mañana me llegaban fotos del propio estadio del Nuevo Ganzábal donde se habían volado literalmente los banquillos. O sea, empieza todo a ponerse un poquitín cuesta arriba para los equipos. Sí, el césped viene siendo un poco el ABC de toda temporada, de todas las temporadas. Por estas fechas hay campos especialmente que están en un estado malo, como puede ser la Beigona, sin ir más lejos, que es el próximo que toca visitar al Candás, y un poco además este año se suma desperfectos debido al viento. Por ejemplo, la Beigona tenía ocasión de hablar con miembros del Luarca, que me decían que bueno, que la tribuna que había volado, por así decirlo, es la de enfrente, pero con la fortuna de que había caído hacia afuera. Así que el césped en teoría está en buenas condiciones, no se ha visto afectado por ese fenómeno del viento. Pero evidentemente todo se sabe que en Asturias, en esta categoría, en estos meses de enero-febrero, el fútbol vistoso pues no se lleva, no se premia con buenos resultados, porque lo que hay que hacer es ser prácticos en un campo que la verdad el lucimiento lo impide prácticamente. Dar muchos ánimos también a la gente del Real Tapia, que se quedó pues prácticamente
pues desahuciados de su campo por la fuerza del temporal y del oleaje. Sí. Que no sé si tuvisteis ocasiones de ver las imágenes, pero son totalmente demoledoras. El agua pasó por debajo de la grada, arrastrando la primera hilera de asientos, lo llegó hasta el medio campo prácticamente. Sí, deportivamente no están teniendo una buena temporada, ahora encima a los pobres pues se les suman eso y afecta, por sin ir más lejos, al Gijón Industrial y a Roberto, que este fin de semana tienen que jugar en Barcia el domingo por la mañana, así que no pueden hacerlo en Asungueira, así que desde aquí también todo mi ánimo y apoyo pues a la gente del Tapia. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Prendes del Candás, el equipo candasino que, como decía Pelayo, sumaba una importantísima victoria contra el Lenense, un rival de los llamados directos por eludir esa plaza que puede estar envenenada, como bien decía Pelayo, y que bueno, pues la situación para el Candás sigue siendo delicada, pero bueno, viendo ya luz al final del túnel. Sí, pues lo que hablábamos, la situación es delicada precisamente por esa cuarta plaza de descenso que todos barajamos que pueda suceder. Nosotros estamos entrenando todos con camisetas del Caudal Somos Todos, a ver si somos capaces de animar un poco el tema, pero bueno, lo importante no es pensar en el Caudal, sino pensar en nosotros, intentar dejar a 4, 5 o 6 equipos por debajo si puedes, y para eso estamos trabajando. Claro, el domingo fue importantísimo porque haber perdido contra el Lenense, sobre todo cuanto más equipos metas ahí en el lío, pues mejor que mejor. Y a lo mejor eso, pues hasta en un momento dado se puede meter el Urraca también y mira, a ver si hay manera de salir de ahí, pero vamos a sufrir mucho, lo tengo clarísimo porque bueno, las circunstancias del equipo, el equipo es jovencísimo, el equipo yo creo que vivir ahí en ese filo de la navaja le va a costar y le está costando porque se nota domingo tras domingo, pero bueno. Hay que trabajar para ello y yo creo que al final lo vamos a sacar. Tengo 20 efectivos, 21, que eso también es importante y no estoy colgado de gente como puede pasar muchas veces a final de temporada. Y uno de los principales hándicaps que voy a tener yo creo que va a ser el estado de la mata. La mata es un desastre como está, es un barrizal total y yo creo que no va a recuperar de aquí a final de temporada pues prácticamente nada. Pero bueno, como dice Pelayo, está mal para los dos equipos y con eso hay que jugar, pero el equipo, el que lo ve domingo tras domingo, es consciente de que nos perjudica el campo esté tan mal. De hecho, hicimos buenos resultados en campos sintéticos, en campos en buen estado, porque el equipo, joder, ahí se maneja y en ese otros terrenos de juego pues es más un poco ruleta rusa. Al final a lo mejor dependes de un resbalón, dependes de un balón que te quedó en un charco y dependes de cosas que no son manejables. Pero bueno, aún sabiéndolo, pues vamos a trabajar a morir y yo creo que el equipo va a salir de ahí, estoy plenamente convencido. Hay muchos equipos en la misma circunstancia, muchos campos en la misma circunstancia y ahora mismo quizás se vuelve un arma, como decías, de doble filo porque los resultados pueden meterte en el lío o sacarte ligeramente de él, enganchando 2 o 3 victorias consecutivas. Sí, pero bueno, es que la Mata tiene una peculiaridad que es que encima es muy grande, porque a lo mejor tú tienes un campo pequeño, de dimensiones pequeñas, se te embarra, dices tú, bueno, pues juego fútbol directo y bueno, pues que sea lo que Dios quiera, pero es que la Mata encima es tan sumamente grande que no te da ni esa opción de decir, bueno, pues voy a jugar directo, es que es complicado hasta para eso, pero al final, bueno, pues es lo que hay, no hay que volverse loco, vamos a intentar, punto número 1, intentar, bueno, que el tiempo mejore un poco y que la Mata también mejore también, que nos va a venir bien, y punto número 2, si no es así, pues mira, sacarlo para adelante, porque al final vamos a tener que jugarnos la vida en ese campo, esté como esté. De hecho, este fin de semana se había barajado la posibilidad hasta de suspenderlo el partido y los jugadores, cosa que les honra en ese sentido, dijeron que de suspender, que nada, que intentar jugar como fuese y como estuviese el campo, que era su campo y que querían morir en él y que quieren sacar la Liga Nacional en él, que es donde la van a disputar, porque al final, pues por ahí, quieras o no, tiene que pasar el Andés, por ahí tiene que pasar el Industrial, por ahí tiene que pasar todo el mundo, y esté como está el campo, pues no valen disculpas, hay que sacar los puntos, hay que sacar el partido para adelante, o sea que tampoco hay más. A partir de ahí, pues eso, el equipo que logre encadenar 3-4 victorias seguidas, eso ya ni te cuento, pero va a ser difícil porque mismamente ves al Tapia, que prácticamente hace un mes estaba desahuciado y resulta que te gana a ti, vuelve a ganar otra vez, gana al Andés, pierde por la mínima en Avilés, pierde en el minuto 80 en Uni. Aquí nadie regala nada, esto es complicadísimo, aquí para sacar los partidos hay que sudar tinta. Entonces, para mí ahora mismo es ciencia ficción pensar más allá del partido del domingo. O sea, yo tengo que ir a Luarca
a ganar sí o sí, a no perder como mínimo, y no puedo pensar más allá. No puedo pensar más allá porque no merece la pena, o sea, no merece la pena porque los frutos de la lechera casi siempre suele acabar rompiendo la jarra y no quiero pensar más allá que el partido del domingo y bueno, a ver si lo sacamos para adelante. Una vez que acabe el partido del domingo, miramos a ver cómo quedaron los demás, nos sentamos tranquilamente y recomponemos y a preparar el siguiente. Y creo que no merece la pena ir más allá. Ahora mismo con el Candás, un equipo, como decías antes, joven, con la mayor parte de la plantilla del propio concejo de Carreño y con una bajada importante de la nómina de los jugadores, con todo ese panorama, quizás se presuponía que podríais pasar dificultades a lo largo de la temporada y asumiste, pues yo creo que un reto personal también, ¿no? Sí, bueno, la verdad que, no sé, me metí en este lío que yo no sé. Pero bueno, una vez ya metido, pues hasta la muerte, como dice el otro, ¿no? Pero sí, o sea, hubo que rebajar el presupuesto exactamente a la mitad, el presupuesto de la plantilla con respecto al año pasado, que ya el año pasado se había rebajado con respecto al anterior. O sea, entonces empiezas a sumar rebajas y mira dónde estamos. Y luego, pues claro, una cosa lleva a la otra. Esto es, o sea, una cosa lleva que si hay poco dinero, pues tú tienes que fichar pues gente del concejo. O sea, porque al final lo que se trata es de abaratar costos, porque tú no puedes traer un tío que te venga desde Oviedo 3 veces a la semana, que te venga desde La Felguera o que te venga, tienes que intentar, pues eso, minimizar lo que la gente va a gastar, porque al final llegamos a un punto que casi estás intentando que la gente no pierda dinero, sí, porque ganarlo ya es complicado, o sea, casi que no lo pierda. Entonces le vendes un poco la moto o la realidad de jugar en tercera división, a los que vienen un poco de fuera, y luego pues eso, pues la gente de la casa, que yo creo que la hay y que es válida, pues tiras de ella. Al final pues somos 15 del concejo, que yo creo que hace muchos años, o no sé, que no se ven Candás, somos 15 del concejo de Carreño, pero bueno, a partir de ahí sí es verdad que tenemos una media de edad de 21 años, 22, estoy jugando con 2 juveniles todos los domingos, complicado, pero 6-7 jugadores que debuten en la categoría, yo más o menos ya sabía que todo esto iba a pasar y entonces en un momento dado eso te ayuda porque ya sabes a lo que vas a jugar desde un principio, nadie te exige nada, que el equipo compita cada domingo. A partir de ahí yo creo que la gente está valorando eso. Me da la sensación, porque al final tienes que un poco aislarte de todo porque es complicado entrenar en el pueblo, eso ya te lo digo que no sé si se lo recomendaría a alguien. Entrenar en el pueblo donde vives es complicado, entonces tienes que hacer un poco burbuja y aislarte de... Hay muchos entrenadores que no quieren. Sí, es que es difícil, porque al final pues vas a la carnicería a comprar donde juega el sobrino, juega el hijo, vas al kiosco donde juega el sobrino, juega el hijo, el del tercero juega contigo y el del... Es complicado, la verdad se ha dicho que es complicado. Pero bueno, aún aislándote, pues a mí me da la sensación de que la gente en general está contento con el rendimiento del equipo, que la gente que está valorando lo que están haciendo los chavales, que son conscientes de la situación que tienen y de lo que están haciendo. Me da esa sensación, a lo mejor puedo estar equivocado, pero bueno, a partir de ahí, ¿que se podía haber hecho mejor? Pues seguro, que a lo mejor, porque yo a veces lo pienso, joder, digo yo, hostia, pues para mí tenemos buenos jugadores, de verdad, o sea, yo no sé si es que a lo mejor los valoro demasiado porque es mi labor, pero joder, para mí tenemos buenos jugadores. Y a veces no sacamos los resultados que creo que deberíamos de sacar. Nos está faltando un pelín de suerte, eso es cierto, pero también es cierto que algo estaremos haciendo mal. Llevamos 7 partidos perdidos en el minuto 90. Son muchísimos. Que algo, con un poco de buena suerte, alguno no hubieras perdido. Pero también soy realista, me miro al ombligo y digo, bueno, pues algo estamos haciendo mal. Quizás ese exceso de juventud, ese acoplar el equipo, empezamos un pelín tarde a entrenar, porque para convencer a esa serie de gente de venir aquí, tuve que llegar al punto, incluso, no te engaño, decir, vamos a empezar la pretemporada el 1 de agosto. Esos 10-12 días de julio os los vais a ahorrar. Vamos a entrenar 3 días a la semana, para que también ese cuarto día, que casi todos los equipos de tercera división lo entrenan, os lo vais a ahorrar. Sí. Y entonces, bueno, pues todo junto, gloria. Al final, ¿entiendes? Un encaje de bolillos que haces pero al final yo creo que la gente está valorando esto también, que bueno, pues con lo que prometiste estás cumpliendo y con ello vas a seguir hasta el final, y con ello pienso seguir hasta el final, llega hasta donde llegue. Escucha, si puedo salvar al equipo lo voy a salvar y yo creo que lo vamos a salvar, y si no, pues mira,
¿qué se va a hacer? No va a ser porque no vamos a dejar hasta la última gota de nuestro sudor en el campo, eso te lo garantizo. Y pongo la mano al fuego por todos y cada uno de los jugadores que tengo, eso seguro. Seguro que Roberto piensa lo mismo de sus compañeros, ¿no, Roberto? Porque tenéis un partido muy importante en Tapia este próximo fin de semana y quizá, bueno, pues uno de vuestra liga o un rival que en teoría y siempre en teoría, pues podéis ganar, ¿no? Es asequible. Ya digo que es todo sobre la teoría porque la tercera división está tremendamente igualada. Sí, como bien habla el míster, pues el equipo que consiga sumar 2 o 3 victorias consecutivas, pues va a dar un gran paso. Entonces venimos de un empate con la Entrego en casa, tenemos 3 puntos el domingo en Tapia súper importantes y bueno, en caso de conseguirlos, pues daríamos un buen pelotazo. Vosotros ya sabéis lo que es eso, porque ya digo que al principio de temporada acumulasteis una serie de victorias que os llevaron a estar en la zona alta de la tabla. Sí, incluso las 10 primeras jornadas, como hablamos, pues el equipo había encajado 5 goles en contra e incluso no había perdido en su campo. De hecho, pues hasta ese momento teníamos una clasificación idónea, una tranquilidad y bueno, eso quieras o no, pues se nota de cara a afrontar los siguientes encuentros. Luego, pues bueno, y ya te digo, el equipo pues por circunstancias y por resultados pues no fueron tan favorables como al principio y ahora pues te ves en la clasificación, la situación que estás y ya te digo, dependiendo de los 3 puntos el domingo súper importantes con el Tapia y de intentar pues eso, conseguir 2 o 3 victorias que des ese saltito y marques un poco la diferencia con el resto de los equipos. Para ello también incorporasteis a Magadán en este mercado de invierno, que bueno, yo creo que dio un rendimiento bastante bueno en el Cudillero el año pasado. Desconozco cómo estaba este año en el Valdesoto, que creo que llegó del Valdesoto, pero bueno, es un salto también de calidad, o algo que puede sumar un poquitín también de cara a este segundo tramo de campeonato. Sí, el único de los fichajes de este mercado de invierno fue Magadán, como bien dices. Necesitábamos, el equipo pues carecía un poco, digamos, de gol, entonces pues bueno, el club pensó en este compañero y la verdad que bueno, el domingo tuvo la fortuna ya de poder debutar y la verdad que bueno, compromiso y trabajo por su parte no faltó y la verdad que estamos muy contentos de tenerlo en el vestuario. También tenéis un míster que está bastante acostumbrado también a estar, como decía, aprendes en esa situación incómoda que significa estar en el filo de la navaja, ¿no? Como Javier González, que es un luchador. Sí, lo del míster, vamos, es para colgarle la medallita, tanto a él como a alguno de estos equipos que estamos hablando. Si te das cuenta, en el caso de Javier, lleva los últimos 3 años haciendo milagros, maravillas, con el Industrial, porque siempre por H o por B pues te ves en una situación en la clasificación pues bastante delicada. Entonces pues lo que conlleva tener un equipo así, a organizar un equipo con los escasos recursos económicos que hay, entonces pues la verdad que es para darle una medallita a alguno de ellos. Bueno, pues con Pelayo queremos también comentar esta próxima jornada. Ya decíamos los enfrentamientos que tienen el Candás en el campo de la Beigona, el enfrentamiento que va a tener el Gijón Industrial en el campo del Tapia. Son partidos interesantes por la parte que les toca a cada uno, es por la parte baja de la tabla. Hay uno que creo que destaca por encima del resto, que es el Ceares, la visita del Lealtad al campo del Ceares, que va a marcar también pues cómo se va a poner esa parte ya de por sí comprimida alta de la tabla clasificatoria. Sí, además empieza el sábado el partido, así que va a clarificar un poco cómo va a quedar, pero cada fin de semana es una historia. Esa zona de arriba está tan comprimida y que no se despiste nadie, que viene el Cova por detrás, entre otros, con una marcha hacia arriba espectacular. Entonces sí, va a ser un partido pues importante el Ceares Lealtad, seguro con muy buen ambiente, como siempre pasa en la Cruz, y el que gane pues va a asegurarse dormir ahí en esa zona de playoff. Pero también hay otros partidos interesantes. Por ejemplo, el Praviano recibe en casa al Andés. Vamos a ver si el cambio de técnico pues es efectivo en el caso de los del Occidente. Hablo de memoria también, el Lenense recibe al Avilés B. La racha del Lenense también es preocupante y también tienen que intentar pues darle la vuelta a esa situación, y sobre todo por la parte baja, que son dos partidos
bajo mi punto de vista, bastante similares. Tanto Tapia como Luarca se juegan sí o sí la permanencia, pasa por ganar, tanto al Industrial como al Candás, que bajo mi punto de vista todo lo que no sea perder, un empate hasta puede ser positivo para ambos dos de cara a esa lucha por dejar a los tres descolgados y pelearse por esa 17ª posición. También tenemos por la parte alta y también por la zona donde están peleando tanto Gijón Industrial como el Candás, el Urraca Condal, ¿no? Un partido también que los de Noreña llevan una buena marcha, aunque el Luarca el otro día dicen que hizo un muy buen papel en el campo de Alejandro Ortea. Sí, fue un partido también extraño ya si empiezas a analizar la alineación del Condal, que reservó al portero incluso, bueno, fue una serie de decisiones tácticas que, bueno, el entrenador Aníbal pues tendrá toda la razón del mundo de hacerlas. Y es un partido importante por el que el Urraca lleva 9 partidos consecutivos sin ganar, tiene ahí 27 puntos y también, como se despisten muchos, que se ve que el Enense, el Indus y el Candar les pasa. Y de hecho el Urraca tiene 2 partidos ahora bastante importantes, difícil en casa contra el Condal y es que luego vienen a la mata, así que el Urraca no puede despistarse y tienen que intentar pues romper esa racha de 9 partidos consecutivos sin ganar a la voz de ya. Derbi también en la Cuenca del Nalón entre el Entrego y el Club Deportivo de Tuilla, un Club Deportivo de Tuilla que bueno, pues le cuesta bastante sacar los partidos fuera del Candín y recibe, o sea, lo recibe el Entrego, que como local en el Nuevo Nalón, el último en pasar la factura fue el Uni. Sí. Vienen los dos, yo creo que en una línea medio ascendente, los dos equipos. El Tuilla, aunque le costó muchísimo ganar al Oviedo B, hubo que esperar ahí al último minuto, pues consiguió 2 victorias consecutivas, que quizás es lo que podían necesitar para pues intentar quitarse esos nervios y a ver ahora si fuera de casa consiguen aumentar el rendimiento, que hasta la fecha ha sido bastante deficiente. Y el Entregu también, yo creo que vienen a una buena racha, unos cuantos partidos sin perder, sacó un punto en un campo difícil como es Santa Cruz, y para hacer bueno ese punto tiene que ganar en casa, además con las connotaciones de que es un derbi, así que seguro que se ve un partido extraordinario allí. Por lo menos el ambiente va a ser extraordinario. Todos ellos, los 4 partidos que podéis votar, ya sabéis que estáis en el grupo de Facebook Asturias y Fútbol, en el que escogemos todas las semanas 4 partidos para que vosotros los votéis, y de momento pues, la clasificación va bastante igualada entre el Ceares Lealtad y el Entrego Tuilla, ¿no? Entre esos 2 partidos interesantes como partidos más destacados de la jornada. Entréis y votáis. Despedir y dar muchísimas gracias a Roberto por desplazarse aquí a los estudios de Teleasturias a contarnos la actualidad del Gijón Industrial. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, un placer. Y también a Pelayo, por estar aquí una semana más con nosotros analizando esta tercera división que tanto nos gusta y nos interesa, Pelayo. Así es, a ti, gracias a ti, Paco. Y aprendes también, muchísima suerte, al igual que a Roberto, en esa cruzada que tenéis por intentar dejar a los equipos lo más alto posible en la tabla clasificatoria. Aprendes, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, pues con ellos y con el partido de la jornada pasada, el que votasteis vosotros, os quedáis ahora mismo con el Club Deportivo Covadonga 2, Unión Popular de Langreo 0, lo tenéis ahora resumido, y con eso volvemos la semana que viene. Recordad que podéis seguir votando. Un saludo y la semana que viene volvemos a las 10:30 de la noche, jueves, Asturias y Fútbol. Partido por todo lo alto entre el Covadonga y el Unión Popular de Langreo. Un Unión Popular de Langreo que venía de perder 2 partidos seguidos, y el Covadonga que llevaba una racha importante de partidos invictos. Ahí veíamos la primera ocasión para el Cova, luego respondería el Unión Popular de Langreo. Ahí está el cambio de orientación hacia Pablo Acebal, y el balón de Pablo Acebal que se va de Piero con facilidad, se mete dentro del área y su balón abajo lo atrapa Gabri, bien colocado en el primer palo. A continuación llegaría esta de Oski, el balón que acaba quedando para Jaime, le dejan pensar, colocarse y tirar, y el balón de Jaime que se va desviado. Despeje ahí de Mendy, el balón que queda para Pablo Acebal, que bien con el exterior le mete ese balón para Chus, y el balón de Chus que no acaba por controlar bien. Una buena oportunidad para Langreo. En esta ocasión fue el Cova el que tiró desde lejos, pero estaba bien situado ahí Guillermo, que para sin demasiados apuros. Otro el Covadonga, esta vez fue el balón de Mendy que se lo traga, y está Oski, acaba tirando fuera.
Nueva ocasión para la Unión Popular de Langreo, esa falta que bota Alonso y el remate de Chus que se va desviado. Otra más, esconde la pelota Jaime, pasa para Jorge con Piero y el disparo de Piero acaba atrapando Guillermo bien abajo. Esta fue la más clara del Langreo en la primera parte. Vemos ahí a Pepe Saavedra, como la prolongó Chus en el primer palo, y Pepe Saavedra que acaba en el segundo palo echando la pelota fuera. Ahí está Chus en otra falta botada justamente al final de los primeros 45 minutos. Ahí está Otero ya en la segunda parte. El balón para Carly, que no llega, mete la cabeza ahí Cristian, con el pecho Nacho Méndez, y nuevamente Chus de cabeza que acaba echando la pelota directamente fuera. El balón ahora que va a ser el gol de Porto, que vemos cómo acaba dentro de la portería después de pegar en el palo. No estaba bien colocado Guillermo, que reacciona quizá un pelín tarde a esa parábola que describe la pelota. Vemos cómo saca Piero, ahí se adelanta Alonso en exceso, eso permite que la peine Pablo fácil, y el balón de Porto que acaba, como digo, en el interior de la portería que defiende Guillermo. Era el 1-0 ya en la segunda parte. Seguiría Langreo intentando acortar distancias, o más bien empatar, mejor dicho, y la pelota de Nacho Méndez con la izquierda que se va fuera. Nuevamente Porto intentándolo desde lejos, esta vez Guillermo bien colocado para esa pelota. Nuevamente el Cova, se va con suma facilidad ahí Jaime, y el balón interior para que remate Alisson, que se va cruzado en exceso de la portería que defiende Guillermo. Y Alonso, que se equivoca para sacar la pelota, se la cede a Pablo Suárez, y al final que acaba tirando desde esa posición es Jaime. El balón que se va ligeramente alto. Después otra falta que botó Nacho Méndez, y qué balón acaba sacando Gabri, que podría haber sido el empate a 1. Un balón de Mendy espectacular que acaba Gabri sacando una manopla muy buena. Y esta otra ocasión en la que se queda solo prácticamente delante de Guillermo, pero acaba perdiendo ángulo ahí Jaime, que opta por pasar, pero ya no había nadie. La pelota ahora nuevamente de Porto, atrás, cediendo según viene Jorge, que se saca ese pelotazo y acaba sacándola ahí Guillermo. Y esta de Nacho Méndez, protestada por el Unión Popular de Langreo, por algunos jugadores. Vemos ahí a Nacho Méndez y el rechace que le llega a Cristian, y Colo que toca con el brazo, parece, en la acción repetida. Algunos jugadores, como digo, reclamaron penalti. Balón ahora nuevamente del Langreo, entraba hacia la banda, el recorte bueno de Luis, que acababa de entrar, se gana línea de fondo, pero su centro que no encuentra rematador. Nuevamente ahí Nacho Méndez con Luis, el balón a Carly, y justamente en boca de gol acaba fallando lo que podría haber sido el 1-1, y del 1-1 se pasó, de lo que podría haber sido el 1-1 se pasó lo que fue el 2-0 con este balón que acaba por ser saque de esquina. Eso es lo que pita el árbitro, porque desde aquí parece que el último en tocar fue el propio jugador del Cova. El árbitro que pitó saque de esquina, y al final en ese saque de esquina, minuto 88 ya prácticamente de partido, vemos como Porto le gana la partida a Otero, y su disparo pues prácticamente lo puede meter casi que lo introduce Guillermo en propia puerta. Suponía el 2-0 de la victoria del Covadonga en la mañana dominical en el campo del Juan Antonio Álvarez Rabanal. Ahí vemos el disparo de Porto y cómo se equivoca Guillermo metiendo prácticamente la pelota adentro. Y era la última acción. Con esto se acababa ya el partido. Esto era el final.